make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face. Boy, make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face. Boy, make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face. Boy, make a big noise playing in the street, gonna be a big man. Bien, continuamos en esta tercera cápsula. Ahora vamos a repasar los números racionales. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña cápsula? Conocer de qué forma tienen estos números, llamados números racionales, cómo son los elementos. En las cápsulas anteriores trabajamos con los números enteros. Ahora ampliaremos este conjunto a otro que lo contiene. Es el conjunto de los números racionales. ¿Cuál es? Decimos el que tiene las fracciones, algunos decimales. Vamos a ver cómo son. A modo de ejemplo, el siguiente esquema muestra algunos elementos de los tres conjuntos repasados. El más chico, entre comillas, chico aunque es infinito, son los naturales. Todos los números enteros positivos, del 1, 2, 3 en adelante hasta el infinito. Después aparecieron los números negativos. Y después están las fracciones y algunos decimales. Vamos a ver cómo se ubican estas fracciones en la recta numérica. Todas las fracciones son también racionales y la mayoría de los decimales también lo son. Por ejemplo, el número 5, el entero 5, se puede escribir como 5 partido por 1, 10 partido por 2, 20 dividido por 4, siempre eso da 5. Entonces también son fracciones. Ahora, ¿cómo ubicamos con cierta precisión una fracción en la recta numérica? Por ejemplo, ¿dónde está ubicada la fracción 3/4? ¿Cómo lo podemos ubicar exactamente para que podamos decir aquí está? Vamos a explicar eso con un método muy sencillo. Lo vamos a explicar en la pizarra, pero antes vamos a recordar cuáles son las páginas del libro del año anterior, o sea, del primer nivel medio, para repasar este tema y cuáles son las actividades. Las páginas son del 26 al 29. Tienes que hacer esas páginas. Ojalá que puedas practicar y atento a la explicación de la pizarra. Bien, vamos a explicar entonces cómo se pueden ubicar las fracciones en la recta numérica. Para entender bien eso, veamos alguna idea. Tú sabes que si acá, por ejemplo, tenemos esta envase, esta botella de 1 litro. ¿Qué significa medio litro? La mitad de esta. ¿Cómo lo expresamos? Si esto es un entero, esto es medio entero. Un medio. Así se escribe y así se lee. Esto sería 1 litro, medio litro, la mitad. Si lo llevamos a la recta numérica, si aquí está el 0 y acá está el 1, este 1 representa un entero, o sea, sería 1 litro. ¿Dónde está entonces medio litro? En la mitad. Esto es el entero dividido en dos partes iguales. En dos partes iguales. Ahí. Una rayita. Una rayita me divide en dos partes. Una parte y otra parte. Dos partes iguales. Entonces aquí, justo en la mitad, está la fracción 1 medio. Si esto es 1 litro, esto es medio litro. Esa es la idea para ubicar fracciones en la recta numérica. Por ejemplo, ¿dónde está ubicado 3/4? Lo primero que hay que dejar muy claro, que en una fracción, siempre que el número de arriba, que se llama numerador, esto se llama, el de arriba se llama numerador, y el de abajo se llama denominador, Entonces, cuando el número de arriba, numerador, sea más chico que el de abajo, denominador, siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué significa la fracción 3/4? Significa que el entero, este entero, se divide ahora en 4. Y de esas 4 partes
se toman 3. Veamos. 0, 1, ahí está el entero, 0, 1, lo dividimos en 4 partes iguales. No son 4 rayitas, son 4 partes. Ahí hay 2 partes y ahora 4 partes. Tengo 1, 2, 3, 4. Y de esas 4 contamos siempre hacia la derecha 3. 1, 2, 3. Ahí está ubicada la fracción 3 cuartos. Entonces, la fracción o el número racional 3 cuartos significa que el entero se ha dividido en 4 partes y se cuentan 3. Ahí está ubicado. Veamos, por ejemplo, dónde está ubicado el 2 quintos. Entonces, 2 quintos. Siempre entre 0 y 1, porque el de arriba es más chico que el de abajo. Siempre va a estar entre 0 y 1. ¿En cuántas partes tenemos que dividir ese entero? En 5 partes, iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Dibujé 4 rayitas, pero quedó en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas consideramos? ¿Cuántas contamos? 2. 1, 2. Ahí está ubicado exactamente 2 quintos. Esa es la forma de ubicar una fracción en la recta numérica. ¿Qué pasa ahora si la fracción, el número de arriba, el numerador, es más grande que el de abajo? Bueno, primero tenemos que sacar el entero. Veamos. 7 medios. Esto es más que 1. Porque el de arriba, el numerador, es más grande que el denominador. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? O en la calculadora, 7 dividido por 2. Esta rayita fracción significa división. 7 dividido por 2. Me cabe 3 veces. O sea, son 3 enteros. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2, 6. 6 para llegar a 7, 1. Y mantengo el denominador, 2. Es decir, 7 medios es lo mismo que 3 enteros, 1 medio. 3 enteros, 1 medio. Por lo tanto, uno, el lenguaje común diría, son 3 enteros y un poco más. Si habláramos de litro, serían 3 litros y medio. 3 y un poco más. Si uno dice 3 y un poco más, ¿entre qué entero está? Entre el 3 y el 4, porque es 3 y un poco más. Entonces ahora no va a ser entre 0 y 1, va a ser entre 3 y 4. Y ahora miramos la fracción, 1 medio. Ya supimos que 1 medio estaba en la mitad. Entonces 3 enteros lo dividimos en 2, que está justo a la mitad, y acá está 3 enteros, 1 medio. No hay que escribir 1 medio, hay que escribir 3 enteros, 1 medio, porque está entre 3 y 4. Veamos, por ejemplo, dónde está ubicado el 11 cuartos. 11 cuartos. ¿Cuál es el primer paso? Como el de arriba es más grande que el de abajo, es más que 1. ¿Cuánto más? ¿Cuánto cabe el 4 en el 11? Cabe 2. 2 enteros. 2 por 4, 8. 8 para llegar a 11. 3. Escribo el 3 y mantengo el 4. Entonces, decir 11 cuartos es lo mismo que decir 2 enteros, 3 cuartos. Entonces, ¿entre qué entero está? Entre 2 y un poco más. Hablemos en lenguaje de litros. Este serían 2 litros, 3 cuartos. Entonces, entre 2 y 3, porque son 2 y un poco más. ¿En cuántas partes dividimos este entero? En 4 partes. 2, 4. ¿Y cuántas contamos? 3. 1, 2, 3. Aquí está. Ahí está. 2 enteros, 3 cuartos. 2 enteros,
3 cuartos, que es lo mismo que 11 cuartos. Es el mismo número. Esa es la forma de ir ubicando números en la recta numérica. Veamos un último ejemplo. Vamos a borrar la pizarra. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, y esto sigue indefinidamente para allá. ¿Qué pasa con los números negativos? Es lo mismo, pero para el otro lado. Así que por ahora, para entender la idea, trabajemos solamente con positivos. Por ejemplo, ubiquemos la fracción 3 quintos, por ejemplo, 7 quintos, por ejemplo, la fracción 17 cuartos. Esas tres. 3 quintos. ¿Cómo es el numerador respecto del denominador? El de arriba respecto del de abajo. El más chico. Entonces, ¿dónde está? Siempre que sea más chico está entre 0 y 1. O sea, está aquí. Entre 0 y 1. ¿En cuánto hay que dividir este entero? En 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes, no 5 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas contamos? 3. 1, 2, 3. Ahí está 3 quintos. Listo. 7 quintos. ¿Cómo es el número de arriba respecto del de abajo? Es más grande. Entonces es más que 1. Entonces, 7 quintos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 7? Cabe una. Un entero. Un entero. 1 por 5, 5. 5 para llegar a 7, 2. 2 quintos. Entonces, el racional o la fracción 7 quintos equivale al entero. Un entero, 2 quintos. Si dice un entero, 2 quintos, son un entero y un poco más. O sea, está entre 1 y 2. ¿En cuántas partes dividimos el entero? En 5. Dividimos el entero en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántas contamos? 2. 1, 2. Ahí. Ahí está 7 quintos, que escrito de otra forma es un entero, 2 quintos. 2 quintos. Este número es el mismo que ese, el mismo valor. Veamos ahora 17 cuartos. Vamos a escribir acá, vamos a hacer el desarrollo. 17 cuartos. ¿Cómo es el número de arriba, numerador, comparado con el de abajo, denominador? Es más grande, es más que 1. ¿Cuánto más? ¿Cuánto cabe el 4 en 17? 4 enteros. 4 por 4, 16. 16 para llegar a 17, 1 y mantenemos el de abajo. Esto con la calculadora se puede comprobar. 17 dividido por 4 me da 4, y tanto. 4,25 para ser exacto. Entonces 4 por 4, 16, 16 para llegar a 17, 1 cuarto. ¿Entre qué entero está? Si esto es 4 y un poco más, significa que está entre 4 y 5. Por lo tanto, podemos ampliar porque esta recta es infinita, seguimos hasta el infinito para allá, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces, entre 4 y 5 dividimos en 4 partes iguales. 2, 4. Y contamos 1. Contamos 1. Ahí está, en la primera rayita.
Ahí. Entonces aquí está el valor 17 cuartos, que equivale, que es lo mismo que 4 enteros, un cuarto. 4 enteros, un cuarto. Ahí está. Esa es la forma de ubicar fracciones en la recta numérica. ¿Qué pasa si son negativos? Es lo mismo para el otro lado y se cuenta de aquí para allá. ¿Ya? Eso lo vamos a reforzar en otra cápsula. Que esté muy bien. Boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a